Hola a todos, mi nombre es Andrés Mesmer y soy el decano académico aquí en el Seminario Teológico de Sevilla. Y hoy vamos a tener una conversación muy importante con dos doctores, el doctor Daniel Eguiluz y doctor Jesús Zamora. Muchas gracias por estar aquí. No, bueno, gracias a ti. Gracias a ti, Andrés, por invitarnos y tenernos aquí y ya por la oportunidad de poder comentar, acerca de esta confesión de Casidora de Reina. Ya, gracias. Pues sí, vamos a empezar. Bueno, Daniel, ¿tú te quieres presentar un poco? Sí, Jesús lo ha mencionado el tema de hoy. Vamos a hablar Oh, de la confesión de fe de me reina, adelante. pero Y ahora me Daniel, presentaré. ¿te quieres presentar? Sí, bueno, mi nombre es Daniel Aguiluz, soy de Lima, Perú, y radico en Lima, Perú, aunque he vivido muchos años en los Estados Unidos, donde completé pues mi formación teológica. Trabajo con una agencia misionera y me enfoco en el área de la formación teológica de pastores y líderes. Entonces, estamos aquí agradecidos de estar de vuelta en el Perú y pues con muchas ganas de servir a la iglesia aquí. Muy Sí, bien. bueno, ¿Y Jesús? sí, bueno, mi nombre es Jesús Zamora. Yo también soy originario de Lima, Perú. Tenemos en común, Daniel y yo. Bueno, Daniel y yo tenemos muchas cosas en común. Yo viví muchos años en España, donde también donde realicé mi formación educacional. Allí me doctoré en la Universidad Complutense de Madrid en Historia Antigua y ahora actualmente estoy radicando en los Estados Unidos y trabajando como profesor adjunto en la Universidad de Palm Beach Atlantic University. Muy bien. Y los dos tenéis los doctorados en la iglesia primitiva. Así que sois expertos en ese tema. Mi doctorado está en el Nuevo Testamento, así que yo en la teología histórica soy como extranjero, pero llevo no sé cuántos años, desde 2015 más o menos por ahí, centrándome cada vez más en la Reforma Protestante española, pero también dando asignaturas sobre la historia de la Iglesia, así que, bueno, no soy experto, pero me encanta la Reforma Protestante española y la teología histórica. Así que y ese es el tema de hoy. Tenéis vuestros ejemplares, ¿no? Se llama Declaración o Confesión de Fe de Caso de Reina, edición moderna de la versión de 1577 con las variantes más importantes de la versión latina. Yo edité este libro hace, bueno, no sé cuándo lo edité, pero hace unos años ya. Y no es gran cosa, pero sí que está disponible online en Amazon. Es bastante barato, ¿no? 5, 6, 7 pavos, algo así. Y también tengo una versión crítica en mi página en Academia, por si alguien quiere un recurso un poco más académico y también gratis. Vamos a estar hablando de esta confesión y me gustaría enseñaros, pero también los que lo están viendo el vídeo, de qué estamos hablando. Pues, no, esto no es la imagen. ¿Dónde está la imagen? Está perdido. Aquí está. Aquí en el año 1560-61, Casio de Reina, para formar una iglesia de extranjeros en Londres, escribió esta confesión de fe, y esta es una versión. Las imágenes, tengo otra versión con mejores imágenes, pero esta es así es como aparece. No hay mucha gente que lo ha visto, así que lo quería compartir. Y está bastante guay, algunas cosas muy interesantes. Una de las cosas más interesantes en este manuscrito, a ver si lo puedo encontrar. Esto aquí. ¿Ves esto? Él en las primeras ediciones, él había dejado fuera algunos párrafos que luego están incorporados. Y estas adiciones son muy interesantes. No sé si vamos a llegar a hablar de estas adiciones, pero son muy interesantes y a veces las adiciones son muy extensas. A ver si puedo encontrar otra adición, pero a veces son párrafos enteros. Bueno, estas notas marginales, pero bueno. Y otra cosa que me gustaría, bueno, después esta es la versión latina de 1560 y esta es la edición. ¿Lo podéis ver? ¿Sí?
Sí. La edición española de 1577. Y así que solo tenemos un ejemplar, bueno, solo sabemos de la existencia de un ejemplar de la versión española. Así que esto es lo que estamos discutiendo hoy, la confesión de fe, que existe en dos versiones, las dos escritas por Casio de Reina y quizá otros, la versión de 1560, quizá por otros como Valera y otros, pero Valera seguro, o sea, Reina seguro como autor. Y antes de entrar en el tema, antes de entrar en hablar un poco del contenido, también me gustaría compartir, a ver dónde está. Sí, el bosquejo. Creo que es útil, lo podéis ver, ¿no? El bosquejo. Sí. Sí. Es útil, yo creo que es sumamente importante entender la visión general de una obra para poder interpretarla bien. Y aquí vemos, estos son los capítulos de la confesión, que tiene 21 capítulos, y podemos ver de Dios y la creación y la caída, y aquí empezamos con Cristo y los sacramentos, y por fin empezando en el capítulo 17 con el Espíritu Santo y escatología y tal. Quiere decir que su confesión, por la estructura, sigue la estructura clásica de los credos protestantes y antes de, básicamente, incluso de la Suma Teológica de Tomás de Aquino, de las sentencias de Pedro Lombardo, o cualquier teología sistemática que existía en la Edad Medieval o en la época de la Reforma. Sigue esta estructura, y de hecho al final de su confesión, Reina va a decir: mira, todo este tiempo he estado explicando el credo apostólico. Pues allí tenemos algunas imágenes de lo que estamos hablando y también el bosquejo. No sé si tenéis algún comentario sobre lo que hemos visto o la estructura del credo, o sea, de la confesión. Bueno, realmente no, tú lo has explicado bastante bien, que literalmente la estructura o el esquema de la confesión sigue la de las confesiones tradicionales protestantes. O sea, lo has hecho bastante bien, y realmente es lo que podemos ver ahí, lo que podemos apreciar ahí. Pero una cosa que sí me llamó la atención es si uno compara los contenidos, ¿no? La tabla de contenidos bueno, si los comparamos bueno, yo vengo de un trasfondo presbiteriano, ¿no? Entonces, mi referencia principal va a ser la Confesión de Westminster, pero también tenemos dentro de la tradición pues, calvinista continental, la Confesión belga. Una de las cosas que llama la atención es de que aquí él habla de los sacramentos después de la justificación, cuando en estas otras confesiones, todo eso está por debajo de la iglesia, o sea, iglesia, y luego se habla de los sacramentos por debajo de la iglesia. Entonces, me llamó mucho la atención el orden en el que él presenta esto, ¿no? Gracias por ese comentario. Si vemos estos capítulos del 11 al 16, esto tradicionalmente se encuentra por debajo de lo que ahora es el capítulo 18, 19, debajo de la iglesia. Eso sí es cierto. Y todavía no tengo una buena respuesta a la razón por la que lo hizo, porque es como un bloque, es como un cortar y pegar. Todo tiene coherencia y todo tiene su sentido y lógica, pero ¿por qué sigue la justificación y no la Santa Iglesia Universal de la Comunión de los Santos? Eso no lo sé. Tengo un amigo es que acabo de editar un libro sobre Reina, y él ha hablado de este tema y ahora no me acuerdo bien el argumento porque lo edité hace meses,
Pero creo que él ha hecho el argumento que para Reina estos temas están vinculados con la justificación porque existen como expresiones o manifestaciones o evidencias o algo así de la justificación. Y dado el contexto de Reina, de haber sido expulsado de la Iglesia Católica Romana, de ver corrupción en la Iglesia, para él tuvo más sentido vincularlo con la justificación que con la Iglesia. No lo sé, puede ser, pero eso para mí sigue siendo una duda. No sé si tenéis alguna teoría o... No, bueno, lo que tú mencionas, la verdad es que no creo que se aparte mucho de la verdad, porque él cuando está hablando de los sacramentos menciona la justificación, ¿eh? Él habla, estoy ahora mismo buscando exactamente el texto. No sé si lo podrías poner sobre del bautismo de la Santa Cena, que es la sección número 12 o 14. Sí, espera un segundo. Sí, déjame que encuentre el texto exacto donde lo menciona. Pueden seguir, ¿eh? Pueden seguir, Bueno, mientras seguir lo comentando con buscas, respecto a eso, porque se me ha venido ahora a la cabeza, ahora sí, que lo ha no, mencionado, que lo has mencionado, Andrés. ¿Por qué lo sí, no, menciona? mientras lo buscas, Ujú, bueno, la razón que encontré en el texto, y es porque lo acabo de leer antes de la ujú. conversación, es que en el capítulo 11, en el primer párrafo, él dice explícitamente de que entiende los sacramentos como medios o instrumentos de nuestra justificación. Y así Exact- es. Aquí exactamente. está. Ese es justo el pasaje, si no no el 12, el 11, es verdad. Exactamente. Y Él así es menciona como eso. lo Ujú, conoce a él. ujú, Son un medio de justificación y ujú. por eso es que lo pone detrás de la justificación. Y eso está bien, Daniel, pero la pregunta que yo tengo es que también los presbiterianos habláis de los sacramentos más o menos así, ¿no? Eh, Medios de gracia. sí, es un medio de gracia, es un medio de gracia, pero eh, no recuerdo haber leído como un instrumento de justificación. Normalmente cuando se Ah, habla de medio de justificación se enfatiza la fe, sí. ¿no? Pues Eh, eso sí es interesante, no lo había pensado. bueno, y Eso sí es interesante. esto puede tener que ver con otra cosa que yo me di cuenta, obviamente comparándolo Ujú, al trasfondo presbiteriano que tengo, es que la manera en la que él describe los sacramentos me pareció más cercano a una teología luterana, en la ujú, que se le da ujú, eficacia a los sacramentos, una eficacia que no que realmente no se explica como de la misma manera en otras confesiones. Bueno, sí. simplemente compárese a la de Westminster y a la de y a la belga, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, otra cosa que me llamó la atención y puede explicar todo esto, ¿no? Cuando habla del bautismo, fíjate cómo en el bautismo te dice, ya en el capítulo 12, ¿no? Del bautismo, el primer párrafo, te dice en el bautismo, ¿no? Legítimamente administrado, luego se habla de eso, conforme a la institución del mandamiento de Jesús, confesamos efectuarse el beneficio. Entonces, Ujú, fíjate cómo es por el mismo bautismo ujú, que se efectúa el beneficio que se promete. Entonces, hay una eficacia del sacramento que más se asocia con una teología luterana que reformada. Y entonces por eso también puede ser de que él ponga a los sacramentos como medios e ujú. instrumentos de justificación de una manera en que las otras confesiones reformadas no lo hacen. No sé si me explico.
Sí, no, totalmente. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Daniel, cuando yo estaba leyendo la parte sobre los sacramentos. O sea, lo primero que vino a mi mente es la relación que hay entre la teología de Casiodoro de Reina con la teología luterana, exactamente, porque entiende, pienso yo, los sacramentos, sino como un luterano desde una perspectiva muy, muy cercana al luteranismo. Sí. Y no solamente, no solamente en ello, o sea, no solamente en su cercanía. Por ejemplo, me pongo a pensar en la Confesión de Habsburgo y cómo la definición, por ejemplo, de la comunión, de la Santa Cena, es muy similar a la confesión de Casiodoro de Reina, ¿no? Porque Casiodoro de Reina también entiende a Cristo en los elementos, en el pan y el vino, y ahí se separa un tanto, por ejemplo, de la visión bautista, ¿no? Que lo ve más como símbolos, como signos, que tiene una posición más swingiana en este aspecto. Entonces, es lo primero que me vino a la cabeza realmente cuando estaba leyendo es que Casiodoro de Reina estaba muy, muy cercano a la teología luterana en este aspecto. Pero yo pienso que incluso podríamos retroceder mucho más atrás cuando él habla sobre los sacramentos específicamente, que es lo que estamos comentando ahora, y como medios de gracia podríamos literalmente retroaernos al periodo patrístico. Y yo pienso que, y aquí me puedes corregir, Andrés, que eres el experto aquí en Casiodoro de Reina, tiene mucho en cuenta, tú que has leído todas sus epístolas y sus cartas, tiene mucho en cuenta el pensamiento agustiniano. Me da esa impresión, que tiene la idea agustiniana sobre todo de los sacramentos, como medios y mecanismos de gracia, ¿no? No simplemente como signos, sino como es un medio de gracia, un medio que usa la divinidad para comunicar gracia a los creyentes, a los individuos, ¿no? Me Entonces, gustaría... Ah, no, sigue, sigue, sigue. no, y yo veo, por lo menos es la impresión que he tenido a la hora de acercarme, sobre todo a la Confesión de Reina, sobre todo a su lectura de los sacramentos, porque es que es bastante interesante esa cercanía con el luteranismo, con la posición luterana. Sabemos que, si bien Lutero nunca utiliza el término consustantación en sus obras, tiene explícitamente defiende y la Confesión de Habsburgo, ¿no? Y encima rechaza a los que no sostienen esa posición, que en el pan y el vino realmente están el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿no? Sin Mm. explicar. Y eso es lo que más me llama la atención de la confesión, porque tal como la confesión de Habsburgo, la confesión de origen luterano, tal y como allí no se define exactamente cómo se produce ese cambio, cómo se produce esa realidad, es un misterio al fin y al cabo. Casiodoro hace lo mismo, o sea, literalmente él menciona que son el cuerpo y la sangre de Cristo que confiesan eso, confiesan esa doctrina, pero no se explica en detalle, o sea, no se explica, como si pasa, por ejemplo, en el catolicismo eh, romano, donde sí vemos una explicación desde el Cuarto Concilio de Letrán, en su primer canon, si no me equivoco, donde se menciona que, bueno, en la doctrina de la transustantación, ¿no? De que la sustancia cambia, la sustancia del pan y el vino cambian al cuerpo y la sangre de Cristo, ¿no? Pero esa explicación no aparece en Casiodoro de Reina. Sí se menciona, se confiesa que es el cuerpo y la sangre de Cristo, el pan, los elementos, el sacramento, pero no hay una explicación. Y eso a mí me llamó mucho la atención porque retrotrae mucho a la visión luterana, pero no solamente a la visión luterana, sino también al periodo patrístico también, donde sí hay muchas declaraciones que se pueden encontrar de Cristo como, perdón, de los elementos del pan y el vino como el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿no? Sin que hubiera estrictamente una explicación como ya se va a dar en los debates de época medieval y luego ya con No. el Cuarto Concilio de Letrán, ya. Solo quería comentar eso, porque me llamó Sí, mucha la atención y ya quería traer la colación. es sumamente interesante lo que dices, Jesús, porque si no me acuerdo mal, no sé si es esta obra en la versión española o latina Sí. o quizá me equivoco y sea otra obra, pero el único autor que cita es Agustín. Mm, Pero me gustaría hablar, bueno, no puede estar aquí porque los dos no estamos preparados, pero en algún momento sobre lo que tú has dicho, que sobre todo te parece que Casiodoro sea agustiniano en su sí. teología. Eso sería una vía muy interesante de explorar más. Quizá en otra ocasión podríamos hablar más de eso, porque eso
Eso sería muy interesante. Pero mira, déjame hablar un poco. Bueno, estaba compartiendo, tengo aquí un documento que compara, aquí tenemos la versión latina y la versión española, y ves aquí es intermedia sive instrumenta nostra justificaciones, así que no es, no hay ninguna... No hay No ninguna era- variante entre el no. latín y Y el español ya español. literalmente dice lo mismo, sí. Así que, pero bueno, sí, déjame hablar, bueno, hablar un poco de la historia de Reina, porque creo que es interesante Ujú, pensarlo y para este tema en concreto. Recordemos que cuando Reina salió con los otros monjes de España, todos huyeron a Ginebra y todos tenían la esperanza de quedarse ahí en Ginebra. ujú. Por desgracia, y lo siento, Daniel, lo siento muchísimo, Calvino no les cayó muy bien. Y de hecho, Reina dijo que Ginebra fue una nueva Roma. Ahora, eso probablemente tiene que ver con temas de personalidad, bueno, de estos choques que hay, pero entonces él salió. Pero él pasó tiempo en Ginebra y luego a Londres, donde él entró otra vez en una iglesia ginebrina, es decir, a Jean Cousin, el pastor francés allí, él era de Ginebra y, no, perdón, él todavía no había llegado, el pastor era Nicolas de Gaillard, pero también de Ginebra. Iglesias reformadas, tanto en Ginebra como en Londres, y él está escribiendo esta confesión para ser aceptado en una iglesia reformada, ginebrina, ortodoxa, o sea, y la confesión fue aceptado tal y cual. Ahora, esa fue la versión de 1560, pero comparando las dos versiones, realmente yo no veo mucha diferencia. Ahora, puede ser que hay matices, eso sí, y de hecho añadió un párrafo en la sección sobre la Santa Cena, justo al final añadió un párrafo que suena un poco más luterano en la versión de 1577 que no aparece en la versión latina. Así que puede ser que su teología iba cambiándose, desarrollándose un poco, pero también era muy iranista, que no le gustó mucho este debate entre luteranos y reformados. Y de hecho, a base de esta confesión y otra carta, Reina va a entrar en un debate que va a durar años con Teodoro de Beza sobre la Santa Cena. Y Beza no va a aceptar su postura y Reina va a intentar explicárselo y decirle, no, y que soy ortodoxo y soy reformado y tal. Pero en sus debates, Reina va a decir una y otra vez, yo afirmo la confesión, o sea, la concordia de Wittenbergo de 1536 entre Lutero y Lutero. Así que no sé si, bueno, veo todo esto muy interesante porque eh, quizá, creo, no estoy de todo seguro, pero creo que fue en parte la estrategia de Reina afirmar lo básico, afirmar la ortodoxia sin entrar en debates. En esta confesión, por ejemplo, Daniel, has mencionado la confesión belga, ¿no? Hay, no sé si usan la palabra anatema, pero usan la palabra anatema, que el que confiese tal cosa sea anatema. ¿Dice eso en la confesión belga o dice rechazamos tal o no tenemos nada que ver con los anabautistas o... No, creo, no recuerdo esa palabra en la confesión belga. Ok, pero tiene esa postura a veces de afirmar algo y luego decir, No, sí, lo que hacen es afirman posiciones concretas con nombre, ¿no? O sea, las descripciones y las rechazan, ¿no? sí, y Reina apenas lo hace un par de veces, pero solo rechaza posturas de la Iglesia Católica Romana y no de otros protestantes. Así que es una teoría que tengo, que él era iranista, pacifista, ecuménico, y que él quería abrazar todos los que pudiera.
Pero te hago una pregunta, Andrés, para que, no sé si para que me corrijas. Justamente en preparación para esta conversación, decidí revisar. Yo tenía un libro que se llama, bueno, está en inglés, pero dice Confesiones Reformadas de los siglos XVI y XVII, en traducción en inglés. Son muchísimos. Y la verdad que nunca había buscado la confesión de Reina. Claro que está en inglés, ¿no? La encontré y entonces tenían una introducción. Y ellos dicen de que Reina finalmente se hace pastor luterano. Sí, Mm, Ah, bueno, entonces eso también Eso sugiere de responde mucho. eso sugiere que tenía ciertas inclinaciones, ¿no? Ujú. sí, él es muy interesante porque él publicó esta confesión en el año 77. En el año 78 entra o hace el viaje, porque está publicada esta confesión en Frankfurt y él viaja a Amberes, sí, a Amberes en el año 78. Bueno, primero tiene que ir a Londres y luego 78, 79 es pastor de una iglesia luterana allí. Entonces, esta confesión está publicada antes de ser pastor, pero él dice al final de su vida que para este tiempo ya tenía tendencias luteranas. Pero lo interesante es que, aunque sí tenía tendencias luteranas, las dos versiones, la latina y la española, son palabra por palabra igual yo diría 90 y algo por ciento de los casos, que no realizó muchos cambios. Sí, pero pero parte de lo que digo es que sí uno nota, sin que te digan de que él acaba como luterano, o sea, se nota que Las ya para ese tendencias. tiempo él ya tiene esta tendencia por las Sí, cosas. Ujú. sí, y también creo que tuvo que ver con los conflictos que tuvo con algunos reformados, con Beza, con Cousin, con otros. Y los luteranos le aceptaron con brazos abiertos. Entonces hay varios factores, Sí. pero Aunque si esta confesión la escribe para ser aceptado por una iglesia reformada, sugiere, o al menos, bueno, me parece que demuestra que al menos la iglesia que lo aceptó tampoco era muy rígida, ¿no? Como Besa, ¿no? Ujú. Porque bueno, eh, entiendo eso por lo que aparece, porque entiendo que aceptaron esta confesión como válida, sí, porque lo recibieron como hermanos, ¿no? Tuvieron comunión, los aceptaron, los recibieron. sí y no. Ya. Aceptaron la confesión, pero no cedieron a los españoles el derecho de celebrar la Santa Cena. Entonces siempre estaban, digamos, por debajo del paraguas de la Iglesia francesa. Ah, bueno. Ah, y, pero sí fue una iglesia, la iglesia francesa y también flamenca o holandesa en Londres, iglesias conservadoras. Ya. Lo que pasó con Beza es que él se enteró de que Reina tuvo una amistad con Antonio de Corro y Beza pensaba que Antonio de Corro era un hereje, Ya. pero un hereje. Y debido a la amistad entre los dos, Corro y Reina, Beza también pensaba que Reina era un hereje, pero escondido. Eh, yeah, Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que dice mucho el hecho de que no lo hayan dejado también entender. Yo no sabía eso, no dejaron de celebrar la cena. yeah. Eh, Ya, Ya, eso. ¿quién? No, perdón. Perdón, No, adelante. solo iba a decir que quién sabe qué habría pasado si tuviera más tiempo, porque después de estar ahí 3 años, hubo una conspiración para captar a Reina y a través de rumores y falsas acusaciones. Entonces Mm. solo tuvo como 3 años como pastor ahí en Londres. Así que quién sabe qué habría pasado si tuviera más tiempo para ganar la confianza de otras iglesias y tal. Pero bueno, Jesús, ¿qué querías decir? No, bueno, sí, volviendo un poco así más otra vez al tema de la confesión en sí mismo, también yo he captado así en mi lectura de esta, que si bien no hay una gran
tú antes, antes mencionaste que el único autor, el único padre de la iglesia que cita es a San Agustín, ¿verdad? Agustín de Hipona, pero no lo has visto citando más. No, y solo me llama la atención cómo a lo largo del texto, si bien él no usa literalmente alguna cita patrística o recuerda a algún padre de la iglesia, como por ejemplo, otra vez me remito a la Confesión de Habsburgo, que ya desde el primer artículo, trayéndolo así de memoria, menciona el Concilio de Nicea, por ejemplo. Si bien él no hace eso, si bien Casiodoro no hace eso, en su confesión sí menciona a los padres de la iglesia, por ejemplo. No los menciona directamente, pero sí hace mención de ellos, de que está en acorde con ellos, por ejemplo, en cuanto al tema en cuanto al dogma, la doctrina de la Trinidad, por ejemplo, ¿no? En cuanto al uso del término Trinidad o el uso del término persona, ¿no? Para describir a la divinidad. Y es bastante interesante cómo él menciona, lo tengo aquí subrayado, si me dejan, lo voy a permitir, lo voy a leer. Voy a leerlo así, como sigue, donde la razón humana ni alcanza ni puede, empero para conformarnos con toda la iglesia de los píos, admitimos los nombres de Trinidad y de persona, los cuales los padres de la iglesia antigua usaron usurpándolos no sin grande necesidad, para declarar lo que sentían contra los errores y herejías de sus tiempos acerca de este artículo. Y me llama mucho la atención porque él tiene en cuenta la teología de los padres de la iglesia, y yo asumo allí, como tú bien has mencionado en una conversación previa, ¿no? Que él admite el Concilio de Nicea, el credo niceno, admite el símbolo de los apóstoles, el credo apostólico y también el credo de Atanasio. Em, Me llama en la atención que él tiene en mente toda la tradición cristiana en cuanto a los grandes dogmas de la cristiandad en general, ¿no? O sea, que no es alguien simplemente que está cogiendo aquí su interpretación particular y está sacando sus propias conclusiones, sino que tiene en cuenta también la tradición histórica de la iglesia a la hora de acercarse a comprender la divinidad en las escrituras. Y me llama la atención algo bastante interesante que está en el capítulo 1 o en el artículo 1 de la confesión, está en el punto número 5, es en el último párrafo donde él señala esto, lo voy a leer. Por esta confesión protestamos que somos miembros de la Iglesia Católica. Y voy a leer todo el texto. Por esta confesión protestamos que somos miembros de la Iglesia Católica y que ningún comercio tenemos con ninguna secta o herejía antigua ni moderna que niegue la distinción de las personas en la unidad de la divinidad natura, o confunda las propiedades y oficios de cada una de ellas, o quite a Jesús el Cristo o al Espíritu Santo el ser y dignidad de Dios, poniéndolos en el orden de las criaturas. Aquí otra vez, si bien no se dice explícitamente, pienso que Reina tiene en mente la Confesión de Habsburgo, porque la Confesión de Habsburgo, justo después del artículo número 1, menciona, no, no, aquí estoy fallando la memoria. No recuerdo exactamente si la Confesión de Habsburgo en el primer punto rechaza diferentes tipos de herejía, ¿no? Menciona a los arrianos, a los maniqueos, a los arrianos, etcétera. No recuerdo si es en el artículo 1, pero creo que está en la Confesión de Habsburgo. No obstante, me recuerda mucho al pensamiento luterano, que tiene en cuenta la tradición de la Iglesia a la hora de acercarse a su estudio de las Escrituras. O sea, como decía Lutero, ¿no? Aquí, para que alguno no nos vaya a acusar de otra cosa, no es lo mismo leer a los padres de la iglesia, aquí parafraseando un poco a Lutero, no es lo mismo leer a los padres de la iglesia como si fueran la escritura, que leer las escrituras con la compañía de los padres de la iglesia, ¿no? Son dos cosas diferentes. Por supuesto, en esa parte yo estoy totalmente de acuerdo con Lutero, ¿no? Tener a los padres que nos pueden ayudar a guiar en nuestro estudio de las escrituras. Y sobre todo es bastante resaltante el uso del término de Iglesia Católica, del término católico. Es decir, que en la concepción, en la mentalidad de Casiodoro de Reina, católico, y en esto está totalmente de acuerdo con el pensamiento, con el sentido antiguo, por lo menos del siglo IV, del siglo V, de la historia de la cristiandad, está de acuerdo con el sentido del término católico, ¿no? Que católico literalmente significa alguien que cree en la Trinidad, que acepta los credos
los grandes credos antiguos, y un término que se usa, por lo menos en el siglo IV y en el siglo V, sobre todo en el siglo IV, contra, por ejemplo, los arrianos, ¿no? O sea, un católico es alguien que no es un arriano, ¿no? Específicamente es alguien que cree en el dogma trinitario establecido en Nicea y en Constantinopla, ¿no? Entonces, es bastante rescatable este uso de término que podemos aplicarlos a nosotros, a los protestantes, porque somos católicos, no solamente católicos el católico romano, y esto no lo digo en contra ahora mismo de catolicismo romano, no tengo ninguna intención de hablar mal sobre el catolicismo romano ahora mismo, ni nada por ser cercano. No obstante, ese término, el término católicos, tranquilamente podemos aplicarlo nosotros también, ¿verdad? Porque nosotros también somos católicos, somos trinitarios. Aceptamos obviamente lo que la Iglesia ha enseñado otra vez a partir, por supuesto, de las Escrituras en el Concilio de Nicea, en el Concilio de Constantinopla, Éfeso y Calcedonia, sobre todo en los 4 primeros concilios ecuménicos que, como ustedes saben, pues los reformadores citaban una y otra vez, ¿no? Hacían alusión a los concilios ecuménicos de la Iglesia antigua una y otra vez. Entonces, es la verdad que eso me llamó bastante la atención de la confesión y bastante rescatable de que nosotros los protestantes, y sobre todo que esta es una confesión escrita por un español, alguien de habla hispana, bueno, Andrés, yo sé que tú eres de origen estadounidense, pero como te he dicho en otras ocasiones, tú eres más español que muchos españoles. Entonces, estás aquí con nosotros como un hispano más, ¿no? Entonces es algo que nosotros podemos rescatar para nuestra propia teología hispana, ¿no? Ya, que somos Pues católicos también. sí, y es muy interesante, lo digo a mis alumnos, que reformado es un adjetivo. Ujú. Eres ¿qué reformado? Eres un católico reformado. Católico es el verbo, o sea, es el nombre. Reformado es el adjetivo. No soy católico romano, pero sí que soy católico reformado. Y bueno, lo que tú dices, Jesús, gracias por mencionarlo, porque tengo aquí en mi página web, en Casa Reina y Valera, ahora dónde está, tengo aquí una colección de citas de varios reformadores españoles. Y estos reformadores españoles todos afirman los 3 credos históricos y o los primeros 4 concilios ecuménicos en Constantino de la Fuente. Tengo que borrar Ponce porque Ponce no aparece en su nombre, ¿verdad? Sea Constantino de la Fuente, sea Juan Díaz, Caso de Reina, Antonio de Corro, Cipriano de Valera, Adrián Saravia, y es cuestionable si era español o no, pero bueno, Juan de Nicolás Charles, Jaime Salgado, todos afirman los 3 símbolos. Aquí Constantino de la Fuente, él dice, aunque en forma muy breve, en estos 3 símbolos se contiene toda la fe cristiana. Y bueno, aquí es la cita de Reina. Esto viene de su amonestación de su Biblia. Cuanto a lo que toca al autor de la translación, de la traducción, si católico es, el que fiel sencillamente cree y profesa lo que la Santa Madre Iglesia Cristiana Católica cree. O sea, eso suena muy católico romano, pero esto es católico reformado. La Santa Madre Iglesia Cristiana Católica cree, tiene y mantiene, determinado por el Espíritu Santo, por los cánones de la Divina Escritura en los santos concilios. No mencione cuáles, pero dice santos concilios y los símbolos y sumas comunes de la fe, que llaman comúnmente el de los apóstoles, del concilio niceno, y el de Atanasio católico es: e injuria manifiesta le hará quien no lo tuviera por tal. Y es bastante, aprecio bastante que pongas esas citas allí a coalición, porque algo que se nos acusa sobre todo a los evangélicos, usando el término evangélico en un sentido más amplio, no solamente estrictamente a este movimiento que surge en el siglo XVIII, sino en el sentido amplio, metiendo a luteranos, a pentecostales, a de todos, ¿no? Y algo que se nos acusa es que somos ahistóricos, pero no. Y a veces también nosotros, es verdad, por ignorancia, por no estudio, porque cada uno, pues no todos tienen que saber esto, ¿no? O sea, no todos tienen que ponerse aquí a estudiar todo lo que tiene relacionado con todo lo que tiene que ver relacionado con la historia, etcétera, etcétera. Pero los
evangélicos somos católicos, los evangélicos somos católicos y hay tal como Casiodoro de Reina, en el que aceptamos, por supuesto, los cánones de la Escritura, pero como la cita que mencioné antes de San Agustín, es una cita que aparece en su obra sobre la autoridad de la Iglesia y de los concilios. No me pregunten el pasaje ahora mismo porque no lo recuerdo, pero está en esa obra. Y menciona que, por ejemplo, en nuestra lectura de los padres, no es lo mismo leer a los padres como norma, ¿no? Pero sí acompañándonos a nosotros, como maestros, a la hora de acercarnos a las escrituras. Y teniendo en cuenta, sobre todo, lo que han dicho los antiguos concilios ecuménicos, ¿no? Los grandes concilios ecuménicos. Y como ya les mencionaba antes en otra conversación previa que tuvimos, el hecho, por ejemplo, normalmente los protestantes aceptan los 4 concilios ecuménicos, ¿no? Los antiguos. Ahí Casiodoro no menciona, si está hablando de los, me imagino que está haciendo referencia a los 4 concilios ecuménicos, o a lo mejor está haciendo referencia a los 7 concilios ecuménicos que normalmente la historia ha marcado como tal. Pero el hecho de aceptar, por ejemplo, el credo de Atanasio, que no es un credo que se le pseudo-Atanasio, que no es un credo realmente escrito, bueno, como se sabe por Atanasio, por lo menos no hay evidencia de ello, sino que es un credo muy posterior, y que al aceptar ese credo de Atanasio, estamos incluyendo ya también estamos incluyendo el Constantinopla el segundo concilio de Constantinopla y el tercer concilio de Constantinopla. Ya otra cuestión es el séptimo concilio ecuménico, el segundo concilio de Nicea. Eso es otra cuestión, pero la verdad es que la teología reformada, en sentido del término amplio de reforma, incluyendo, ya saben, reformados en sí, presbiterianos, luteranos, a todos ellos, estamos ahí, incluidos en el sentido de catolicidad del cristianismo, ¿no? Y la verdad es que esto hay que compartirlo, eso es bastante, la verdad es que la teología de Casiodoro con respecto a la catolicidad del protestantismo hay que sacarlo a la luz y sobre todo compartirlo con el pueblo hispano, sobre todo con el pueblo evangélico hispano, y que vean que ese término no es exclusivo del catolicismo romano, sino que también nosotros somos católicos. Ya, solo eso. Muy bien. Bueno, Daniel, yo iba a llevarnos a la declaración, pero has estado calladito ahí, no sé si tienes algo que añadir o mucho que añadir, pero tú... Sí, no, bueno, no, totalmente de acuerdo con lo que están diciendo, ¿no? De que tenemos que recuperar bueno, los evangélicos necesitamos recuperar un sentido sano de catolicidad, ¿no? Tenemos que entender por qué es que los cristianos de los primeros siglos eh, concluyeron de que era necesario que la iglesia se vea como una iglesia católica, una iglesia universal, y que nosotros tenemos que mantener esta misma identidad, ¿no? Para nuestra propia salud espiritual, tenemos que buscar estar en armonía con el consenso histórico de la iglesia, porque si no, pues estamos creando nuevas iglesias que nunca han existido y vamos a desviar, ¿no? Entonces, no, totalmente de acuerdo, por eso pues pensaba agregar algo porque estaba de acuerdo en lo que estaban diciendo. Pero si quieren, si me preguntan por algo que llamó mi atención de la lectura de la confesión, pues una de las cosas que me llamó la atención, no sé si tiene que ver esto con el hecho de que pues esta confesión no es producto pues de algún proyecto, y corrígeme si estoy malentendiendo, Andrés, pero no es el producto de un proyecto de años y décadas que él está trabajando y puliendo, es más algún documento que él produce en respuesta a esta petición de esta congregación en Londres. Entonces, por eso me da a veces la impresión de que es una confesión de que ciertos temas los pasa bastante rápido sin llegar a ahondar o explicar mucho las razones por las cuales se afirman tales, ¿no? Entonces, por ejemplo, un caso concreto sería cuando se menciona la razón por la cual se cree que se debe bautizar niños,
¿no? Se habla de eso, pero pues no da una mayor defensa ni explicación de eso, simplemente, y de hecho es como que sugiere que la razón principal por la cual él está de acuerdo no es tanto porque él lo vea en la Biblia, sino porque eso es lo que la iglesia ha hecho tradicionalmente. Por eso él no quiere alejarse o separarse de la tradición de la iglesia, ¿no? Entonces, lo cual también es un poco diferente al modo de argumentar a favor de esta práctica en otras confesiones reformadas, pues, ¿no? Sí, buena observación. Y tienes razón que esto no es el fruto de un proyecto de varios años y esto no es su magnum opus ni nada así. Ahora, eso es la versión latina. Él dice en la versión española que después de haber leído y releído esta confesión varias veces, tomé la decisión de publicarla. Entonces, la española casi sí es el fruto de muchos años de investigación y tal, pero no hay muchos cambios. Ahora, al ejemplo que tú has mencionado sobre el bautismo es muy interesante porque te acuerdas como comenzamos hablando de la versión latina y del material en los márgenes. Ese párrafo, capítulo 12, párrafo 3, donde habla del bautismo de los infantes, porque tiene 3 párrafos, el capítulo 12 sobre el bautismo. Los 2 no menciona adultos, bebés ni nada. Es el tercer párrafo que lo menciona. No se incluyó originalmente en el texto que él había entregado. Yo tengo una teoría, porque sabemos bueno, no os lo puedo enseñar aquí, pero sabemos de el acta que se escribió en el momento que las iglesias de francesa y holandesa tuvo algunos problemas con la confesión y que los problemas tuvieron que ver con el bautismo y otros temas. Ahora no me acuerdo cuáles eran. Pero cuando vemos la confesión de fe, son los mismos temas que encontramos estas anotaciones en los márgenes. Entonces, creo que esto fue una adición que él puso allí porque las iglesias de habla francesa y holandesa dijeron, esto no mola, hay que añadir un poco más. Entonces él dijo, pues venga, ¿qué puedo decir? Pues me ajusto a la práctica de la iglesia, pero sí que es cierto que no cita ni un solo versículo bíblico y además en otro párrafo, en otra sección, en otro capítulo, él niega la confirmación como sacramento o como, no sé si también lo niega como rito, pero es decir que con el bautismo, por lo menos en muchos sistemas, en muchas tradiciones, con el bautismo hace falta la otra parte, que es la confirmación, y él descarta la confirmación, en donde no está muy bien, digamos, pensado, o por lo menos no está muy claro o completo su teología aquí en esta confesión con respecto al bautismo. Ahora, él, obviamente, siendo pastor reformado y también después luterano, él va a bautizar bebés. Pero sí es llamativo, ¿no? Que su manera de defender, justificar el bautismo infantil, el bautismo, no es muy riguroso, no es muy arraigado en las escrituras y eso sí es muy interesante. Tengo una teoría, no sé si es cierto o no, pero creo, como decía antes, siendo irenista, siendo pacifista, siendo ecuménico, tengo la sensación de que él no quería pronunciar sobre este tema para no excluir a los anabautistas. Es una idea que tengo. Bueno, no lo sé, pero es una idea que tengo. Él escribe acerca de los anabautistas en otro No, lado para no, saber cómo qué piensa de ellos. sí, él leía sus obras. Él y Corro Okay. leyeron sus obras. Entonces, Beza, gente como Beza, pensaba que eran criptoanabautistas o algo así.
Pues mira, hablemos un poco de la confesión y la podemos dividir en las partes del Padre, Hijo y Espíritu. La primera sección de los primeros 6 capítulos del Padre Creador. ¿Algo os llamó la atención de Dios Padre como bueno, en el primer capítulo habla de la Trinidad, pero bueno, los atributos de Dios, la Trinidad, capítulo 2, la creación, su providencia, capítulo 3, la creación de hombre, su perfección, capítulo 4, ¿dónde está capítulo 4? La caída, capítulo 5, las promesas de Dios, y 6, la ley y el Antiguo Testamento. ¿Algo que os llamó la atención? ¿Algún comentario sobre Dios, creador, creación del hombre? Yo puedo decir que yo lo veo muy bien lo que dice. Lo veo muy ortodoxo, muy, pues eso, muy ortodoxo todo lo que dice. Es cierto que algunos no se sienten muy cómodos cuando él dice, bueno, nos gusta aferrarnos más al lenguaje bíblico con los temas de la Trinidad y persona, pero bueno, vamos a admitir estos términos por la historia de la iglesia y tal. Algunos dicen, él es biblista y queremos evitar los biblistas. Vale, ok, vale, pero fuera de eso, incluso eso, o sea, yo también puedo apreciar a alguien que quiere aferrarse al lenguaje bíblico, pero a mí yo no tengo ningún problema con lo que dice en esta primera sección sobre Dios creador. No sé qué pensáis vosotros. Yo realmente que tampoco, o sea, tengo ningún problema. Lo único que sí me había percatado de esa referencia que tú hiciste mención, de que él parece más en ese aspecto, o recuerda a un biblicista en que no quiere utilizar términos que no están usados en las escrituras, pero que finalmente él apela, que, algo que he visto en él y ahora con el texto que tú compartiste antes, había tenido la oportunidad de leerlo hace varios años, cuando él hace mención de de los concilios y de las confesiones, es que él apela a la autoridad de la iglesia en cierto aspecto. O sea, para él la iglesia tiene una autoridad porque de ahí el hecho de que, como en el texto que tú compartiste antes sobre el tema de los concilios, él está apelando literalmente a la enseñanza de la iglesia, ¿eh? Pero en este texto, también en esta porción, cuando habla de la Trinidad y usa el término Trinidad y de persona y que lo va a utilizar, porque así ha sido el consenso de la iglesia en general, está apelando, ¿no? Está apelando nuevamente otra vez, en cierto aspecto, pues a la autoridad de la iglesia y a la costumbre de la iglesia, ¿no? No, eso me llamó la atención también ello, porque claro, a veces me imagino nosotros tres como más apegados, yo por lo menos me siento bastante apegado a la reforma histórica, pues yo no tengo problemas con los usos extrabíblicos de términos, y porque así ha sido en la historia de la iglesia y ha sido de bendición para la iglesia, entonces no hay ningún problema con ello. Y solo ahí cuando lo leí dije, uy, a ver, ¿qué más me voy a encontrar? Esa fue la primera vez que me leí la confesión y digo, uy, a ver, ¿qué me voy a encontrar aquí? Y no, luego cuando ya lo lees completamente y ahí mismo, en ese mismo texto, él señala los cuales los padres de la iglesia antigua usaron, etcétera, etcétera, ¿no? Que no, está acorde a lo que enseñó la iglesia antigua. No, y la verdad es que no tengo muchos puntos aquí. Que mencionaba luego con el tema, dijiste hasta el artículo 6, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, en el Luego, 7 va a empezar a hablar del Cristo. sí, luego en el tema está muy apegado, por supuesto, como reformado, parte de la iglesia latina, de la iglesia occidental, pues sigue pues la doctrina del pecado original, por ejemplo, ¿no? Muy apegado a la tradición latina en ese aspecto de la iglesia occidental, ¿no? Y la verdad es que no tengo, no sé si tú tienes algo que mencionar, porque la verdad es que Daniel, tengo ganas de escuchar si tienes algún comentario cuando él empieza a hablar de la providencia de Dios, no sé si quieres mencionar algo con respecto a ello. Sí, no, de la providencia no leí, no llegué a leer muy a fondo para esta conversación, pero lo que sí me llama la atención al comienzo, viendo
obviamente siempre en en mi mente teniendo como punto de referencia a Westminster, como Westminster empieza hablando pues de la autoridad bíblica, de la revelación de Dios, ¿no? Mientras que acá se empieza a hablar de Dios, pero de cierta manera como que se fusionan estas dos ideas pues, de la doctrina de Dios y la doctrina de de su revelación en las Escrituras, guiándome por los subtítulos que vemos acá, que no sé si son cosas que has añadido tú, Andrés, como editor, o si son, por ejemplo, el subtítulo cuando dices conocimiento de Dios por la filosofía, más claro por el Viejo Testamento, luego conocimiento de Dios propio del Nuevo Testamento, ¿no? Está en el propio texto. Ok, entonces, pero fíjate, entonces cuando se habla de esto, si hablamos de conocimiento de Dios, pero a la misma vez de la revelación, es como que te está hablando de dos, ¿no? A la misma vez, ¿no? De la revelación, de la función reveladora de la Biblia, pero a la misma vez de lo que revela acerca de Dios, ¿no? Entonces, sí, esto me parece interesante, ¿no? Porque sería contrastante más a cómo en otras confesiones se separa de manera, pues, clara, ¿no? Lo que se cree acerca de Dios y luego lo que se cree acerca de su revelación, ¿no? No sé si me estoy explicando. Pues sí, interesante. O sea, tú dices, se separan lo que uno puede saber a través de la revelación general y a través de la revelación especial, ¿no? Bueno, Westminster empieza hablando acerca de la revelación general y la revelación especial, hablando de la necesidad de las escrituras. Entonces empieza hablando de la escritura como fuente de nuestro conocimiento de Dios y luego tiene su artículo acerca de Dios. En esta confesión, el primer artículo no es de la revelación de Dios, sino de Dios propiamente. Bueno, al menos el título dice de Dios, pero si vemos los subtítulos, vemos que no se limita a hablar de Dios propiamente, sino también a cómo conocemos esto de Dios a partir o sea, de las Escrituras. Y de cierta manera ya es como que no solamente habla de Dios, sino también te está hablando de las Escrituras. No sé si está más claro eso. Sí, un poco. Bueno, lo tendría que pensar porque conocimiento de Dios por la filosofía y más claro por el Viejo Testamento es casi como uno podría llegar a este conocimiento, un filósofo podría llegar al conocimiento de Dios en el capítulo 1, párrafo 1, que Él es un solo Dios, espiritual, eterno, infinito, infinita potencia, sabiduría, bondad, justo, aborrecedor y riguroso castigador del pecado, misericordioso y benigno, más de lo que se puede declarar por palabra para todos los que lo aman y obedecen a sus mandamientos. Eso es como Platón podría haber llegado a esta conclusión de Dios, pero conocimiento de Dios, eso es el párrafo 2, propio del Nuevo Testamento. Ahora empezamos en la Trinidad, que Dios es uno, pero también es tres, un solo Dios en tres personas. Es interesante lo que dices, porque no había notado ese matrimonio tan cercano entre la filosofía y el Dios revelado en el Antiguo Testamento. Y lo que eso quiere decir, o sea, que está diciendo Reina con ese matrimonio, ese vínculo entre filosofía y el Antiguo Testamento. Eso es interesante, porque en otras escrituras, otros pasajes, él va a sacar interpretaciones cristológicas del Antiguo Testamento, en donde él obviamente no está diciendo que Cristo no aparece en el Antiguo Testamento. Pero no lo sé, lo tendría que pensar más. Eso es una buena observación. Sí, de hecho, cuando ya veo con mayor detenimiento el párrafo en sí, me parece que es un poco, pues, es como que yo leo el subtítulo, ¿no? Solamente me guío por el subtítulo, ¿no? Solamente miro el subtítulo antes del segundo párrafo que dice conocimiento del Dios propio del Nuevo Testamento. Y luego te explica lo que se cree acerca de la Trinidad, ¿no? Entonces, pero cuando yo veo el subtítulo, es como que espero
ya que el subtítulo dice que es propio del Nuevo Testamento, que se diga algo también acerca de por qué necesitamos el Nuevo Testamento para llegar a tener esta comprensión de Dios que estamos describiendo a continuación. Pero ahora que lo estoy viendo con mayor detenimiento, los párrafos, no te llega a decir eso. Te explica lo que se cree acerca de Dios, de la Trinidad, ¿no? La fe cristiana que se distingue de este conocimiento teológico al que pueden haber llegado los filósofos, ¿verdad? Pero lo que me, bueno, confundió un poco es o sea, el subtítulo que él le pone, ¿no? Cuando dice según el Nuevo Testamento, lo que dice, ¿verdad? No sé, propio del Nuevo Testamento, ese subtítulo crea en mí una expectativa de ver, no solamente ver lo que él va a decir acerca de Dios, sino también ver cómo el Nuevo Testamento es necesario para tener esto, pero no llega a explicar eso. Entonces, no sé si me estoy explicando ahora. Ya, que está afirmando algo sobre la revelación aquí, especial. Bueno, cuando yo veo ese subtítulo, yo espero que me vaya a explicar eso, porque en el subtítulo te dice propio del Nuevo Testamento, ¿no? Pero no llega a hacerlo. Entonces, veo, ahora que lo estoy viendo con más detenimiento estos párrafos, me parece que tal vez un título más descriptivo de lo que está en el párrafo solamente es decir de Dios o de la Trinidad, sin referencia al Nuevo Testamento. No sé sí, bueno. Interesante, interesante. Sí, un comentario, es casi un comentario parentético, pero como empieza Westminster y no sé si también la confesión belga, pero es más o menos sobre los años finales de los años 50, inicios de los años 60, que las confesiones empiezan a incluir una sección, un capítulo dedicado a la revelación. Y esto es algo nuevo, algo novedoso, que lo ponen como al inicio de la declaración. Eso es algo nuevo. Antiguamente, al comienzo de la Reforma, no empezaron con la revelación, empezaron con Dios, la Trinidad, Cristo. Pero sobre estas fechas más o menos empezaron a añadir un párrafo sobre la revelación general y o especial al comienzo de la declaración, justo sobre esas fechas. Entonces, no es algo muy fijo para estas fechas en la tradición reformada tener algo aquí. Entonces, esto no es como Reina no está desviándose de la tradición reformada por no incluir nada sobre la revelación. Pero sí que es llamativo, ¿no? Notar que él no dice nada sobre la Biblia, el canon o la autoridad de la Biblia. Lo dice de otra manera. Él tiene 600 citas bíblicas en esta confesión. Claro. Entonces, a su manera, él afirma la importancia de la Biblia. Claro. Pero ahorita, ¿sabes que mencionaste la confesión belga? Entonces, por curiosidad, lo estaba viendo aquí en el aplicativo y comienza diciéndote que hay un solo Dios en el artículo 1, pero luego te dice, habla de los medios por el cual conocemos a Dios y en el tercer artículo de la palabra escrita de Dios. Entonces también hacen algo así. Yeah. Entonces me pareció algo curioso, ¿no? Muy bien, pues de la segunda sección sobre el Hijo Redentor, esto sería en capítulo 7, bueno, dependiendo de cómo queremos dividir la confesión, esto podría extenderse hasta el capítulo, ¿dónde está? 16, incluso el 16, porque el 17 habla del Espíritu Santo. Pero esa es la parte principal de la confesión que toca a Cristo. Y de hecho, los dos capítulos más largos en la confesión son los capítulos 9 y 19. El 9 habla de Cristo y los tres oficios como rey, sacerdote y profeta.
y luego las marcas de la verdadera iglesia y verdadera creyente en el capítulo 19. Eso realmente es y creo que hay una conexión entre estos dos capítulos, por lo menos a nivel temático. En el capítulo 9, él va a decir, esto es Cristo. Cristo es el verdadero rey, profeta, sacerdote. Y eso es clave para Reina. Después de decir eso, él dice, y como nosotros compartimos el mismo espíritu, nosotros también somos reyes, sacerdotes y profetas. Y él lleva mucho tiempo explicando esto y sacando las implicaciones de esta conexión que tenemos con Cristo. Él es la cabeza y estamos en Cristo como su cuerpo, igual que nosotros. O sea, mi cuerpo no solamente se inspira de la cabeza, y muchas veces cuando pensamos en Dios, pensamos, sí, Dios, vemos tu ejemplo y eso nos inspira a hacer más. Pues el cuerpo no funciona así, es la cabeza, da la capacidad al resto del cuerpo para vivir, para moverse, para tener vida. Y es igual, y Cristo, o sea, Reina dice, es igual con Cristo, la cabeza de la iglesia. De Él sale nuestra fuerza, nuestra capacidad de vivir el Espíritu. Y luego en el capítulo 9, habla de las 3 marcas de la verdadera iglesia, la predicación, sacramentos y disciplina. Pero luego, y eso es único, no he encontrado esto en ninguna otra confesión de fe reformada que yo he leído, y creo que he leído todas hasta este año, el año 60-61. Él dice, también vamos a hablar de las marcas del verdadero creyente. Una vida cambiada, la palabra, cruz, sufrimiento, amar a nuestros enemigos, amar a nuestros hermanos. O sea, él tiene estas marcas del verdadero creyente. Y lo que tiene en común es que si tenemos el Espíritu, él va a cambiar nuestras vidas. En donde creo que esto es, digamos, el centro temático de la confesión de Reina, es que Cristo ha venido y por el Espíritu deberíamos tener una vida como la de Cristo, en el poder del Espíritu. Y creo que eso es realmente el enfoque de Reina en esta confesión. Pero bueno, ¿tenéis algún comentario sobre sus comentarios sobre Cristo y su rol o los sacramentos? Voy a hablar un poco más de los sacramentos, pero ¿tenéis algo Sí, que bueno, solamente quería hacer un pequeño comentario con respecto al tema de la doble naturaleza de Cristo, que él, bueno, hace mención bueno, en el artículo anterior, capítulo 9, en el artículo 8 o capítulo 9, punto 2, no, perdón, punto 2, no, perdón, capítulo 8.1, capítulo 8.1 y punto 2, donde, bueno, él hace mención en acorde a lo que enseña el Concilio de Calcedonia, ¿no? De que la doble naturaleza de Cristo y de la unión hipostática. Lo que me llama la atención, si bien está acorde en líneas generales a lo que enseña el antiguo concilio ecuménico, al cuarto de ellos, al 451, es que no hay un lenguaje, un lenguaje que recuerde exactamente a las palabras del Concilio de Calcedonia, si bien la enseñanza está allí, porque como mencionamos antes, da la impresión, sí, da la impresión un poco de que Casiodoro, si bien no es explícitamente biblicista, no, y para el que entienda, cuando estamos hablando de biblicista, estamos hablando de alguien que pues rechaza literalmente el uso de cualquier lenguaje que se escape de los términos que estén en las escrituras. No porque no estemos en contra de que la enseñanza esté basada, fundada en la Biblia. Hago estas aclaraciones porque siempre hay alguno que puede malinterpretar y coger un cacho de aquí y sacar ideas que no tienen nada que ver. No, y solo que me llama la atención que la enseñanza está allí, de la enseñanza de la unión hipostática, es decir, que Cristo tiene, bueno, dos naturalezas. Bueno, en Cristo hay dos naturalezas, pero hay una sola persona, la persona de Cristo. La enseñanza está aquí, pero no hay un lenguaje tan
que nos haga una referencia tan directa del Concilio de Calcedonia. Solo me llamó la atención, me llamó la atención eso, ¿no? Se menciona las dos naturalezas, pero no hay una referencia exacta a la terminología del Concilio de Calcedonia. No así con lo que pasa cuando habla de la Trinidad, que si bien él dice que usamos la palabra Trinidad, usamos la palabra persona, porque así lo ha enseñado la Iglesia, sí utiliza términos propios, por lo menos del debate niceno-constantinoplano contra los arrianos, ¿no? Por ejemplo, el término sustancia, ¿no? Que sí aparece en la confesión. Y eso le he echado en falta un poco cuando está hablando de la doble naturaleza de Cristo. Ya, que eso era mi acotación. No, y gracias Jesús por y tus lentes son muy interesantes porque tú estás viendo todas esas cosas de la iglesia patrística y claro, Reina estaba muy bien arraigado en los padres por ser monje, por ser monje jerónimo, por vivir, por haber estudiado aquí en Sevilla. Estás viendo algunas cosas muy interesantes que yo, bueno, lo leí, pensé, pues sí, eso es ortodoxo, pero no me detuve para pensarlo más a fondo. Daniel. Sí, bueno, en la lectura, pues yo me enfoqué más en el tema de la iglesia, de los sacramentos. Entonces, no sé, ya que nos preguntaste si en la sección hagamos un comentario acerca de toda esta sección de Cristo que abarca muchos capítulos, si esto también abarcaría el capítulo 16 cuando se habla del magistrado político. Pues sí, es que yo no sé, es difícil porque después de la justificación habla de los sacramentos o los medios externos y bueno, ¿dónde los ponemos? Porque en el capítulo 17 es cuando va a mencionar el Espíritu Santo, eso es como un prefacio del Espíritu Santo o como un sufijo a Cristo. No sé qué hacer con estos capítulos, pero bueno, podemos hablar de los sacramentos. Bueno, concretamente me llamó la atención del capítulo 16, de magistrado político, en que me pareció un poco, bueno, y esto pues tal vez refleja mi ignorancia del sistema anglicano, ¿no? O al menos de la tradición anglicana, pero como que me sonó que estaba diciendo de que la cabeza del Estado tendría que también ser cabeza de la iglesia, ¿no? No sé, corrígeme Andrés si lo estoy leyendo mal, ¿no? Pero me parece que dice eso y cuando dice eso pues me suena más al sistema anglicano, pues, ¿no? O al menos tradicionalmente, porque al rey, al menos en las primeras versiones, sabemos de que hoy en día pues los monarcas ingleses cumplen más un rol más simbólico que otra cosa, ¿no? Pero en los tiempos en que fue, el monarca realmente era el soberano y entonces me parece que era más de esa manera, ¿no? O sea, que Casiodoro parece estar alineado con ese punto de vista. Sí, en nuestras conversaciones privadas hemos hablado de, bueno, se llama el ¿cómo se dice en español? Erastinianismo o algo así, ¿no? No sé cómo es en español, pero eso sería de después de Reina, pero antiguamente se llamaba también el Césaropapismo, que el César, el rey, es la cabeza de la iglesia. Ahora, yo tengo una teoría, bueno, tengo dos teorías, y puede ser que las dos sean correctas. Una es que él está escribiendo esta confesión de fe para una iglesia reformada, pero la iglesia reformada de los extranjeros en Londres está bajo la autoridad del obispo de Londres, el obispo, entre comillas, anglicano, porque en el siglo XVI el anglicanismo era diferente, pero bajo el obispo de Londres. Entonces, puede ser que aquí Reina está diciendo, ok, estamos bajo vuestra autoridad y no os quiero enfadar, así que yo voy a decir que igual que vosotros afirmáis, yo también voy a afirmar que la reina es la cabeza de la iglesia. Y es gracias a Isabel, que ellos están allí. O sea, todos los exiliados vuelven a Inglaterra en el año 58-59 con la ascensión de Isabel al trono. Puede ser eso, pero también, y creo que eso es más acertado, el contexto de reina en España. ¿Ok?
la Inquisición Mm. totalmente dominando Carlos V y Felipe II. Y varios autores, Antonio del Corro, Juan Pérez de Pineda y otros, van a hacer llamadas a Felipe II y Carlos V a poner orden en su reino y sobre todo en España, porque la Inquisición está matando al país. Entonces, creo que esto era más teología de los reformadores. Es decir, no, la iglesia no es el fin y el cabo de la iglesia y el Estado, es más bien el rey. Él manda por esos motivos, que él tiene que poner orden. Creo que tiene que ver más con su propia experiencia de haber sido perseguidos por la Inquisición, que él hace una afirmación como esto, porque también Antonio de Corro va a hacer afirmaciones muy parecidas a esto. Entonces, esto no fue una doctrina que solamente mantenía Reina. Otros reformadores españoles también la mantenían. Bueno, una pregunta, Daniel. Zwinglio también, él dijo que el rey o el gobernante era cabeza de la iglesia, ¿no? La verdad es que no sé qué dijo Zwinglio al respecto de ese punto. Porque Calvino era más separación, ¿no? Claro, y bueno, y en las confesiones reformadas sí se habla pues de la autoridad, del poder que tienen los magistrados, o sea, se reconoce eso, se dice que el magistrado también tiene que defender a la iglesia, ¿no? Pero no se le llega a dar la autoridad y el poder y el control sobre la iglesia que parece darle Casiodoro de Reina aquí. Sí. Sí, hace falta más estudio porque su manera de afirmar que, bueno, el subtítulo del párrafo 3, el cristiano magistrado es cabeza de la iglesia, de la eclesiástica disciplina. Hace falta más estudio para ver cómo llega a esa afirmación, en qué sentido es la cabeza de la eclesiástica disciplina. Y lo dije mal y dije que vamos a hablar de los sacramentos, pero realmente estos son los medios externos de la justificación. Esto no es un sacramento en la teología reina. Yo, yo quería hacer un comentario, solo algo que se me viene a la mente, que se me cruzan aquí ideas. Es que me recuerda un poco, un tanto otra vez al luteranismo. Me hace recordar un poco, si bien aquí como ya ha mencionado Daniel, bueno, Casiodoro de Reina dice, lo voy a leer. Si me dan un segundo. Asimismo entendemos que aunque la iglesia cristiana sean diferentes los oficios del magistrado y del ministerio de la palabra, como también son cosas diferentes el gobierno de la policía y el eclesiástico orden, empero por cuanto la iglesia de los fieles congregados en algún lugar no es otra cosa que una cristiana república o policía, entendemos que, siendo fiel el político magistrado, es cabeza de la eclesiástica disciplina y que tiene la suprema autoridad para hacer poner en ejecución todo lo que el reino del Señor y el adelantamiento de su gloria se hallare pertenecer, no solo en lo que toca a la humana policía, más bien y principalmente en lo que tocare al divino culto. Ni debemos haber en la iglesia de los fieles más de una sola jurisdicción cuyas leyes son la divina palabra y la que con ella se conformaren, y el supremo juez en la tierra, el cristiano magistrado. Me hace pensar un poco en la obra de Philip Melanchthon, del discípulo de Lutero. Él tiene una obra que se llama, que justo hace unas semanas atrás estaba buscando a ver si existía una edición, bueno, la edición al español no hay de esta obra, que se llama De la autoridad de la iglesia y de los padres antiguos, no recuerdo exactamente si es exactamente así el título. Y en esta obra él menciona que él tiene como ideal el concilio de Nicea. O sea, hay un ideal, o sea, no se dice estrictamente así, pero parece el ideal del concilio de Nicea, en el que es el emperador el que convoca el concilio, en el que luego se va a disputar un tema doctrinal. Y es que tiene esa idea de que los emperadores, en ese caso, pues los príncipes alemanes,
tienen esa autoridad, ¿no? De convocar estos sínodos o estos concilios regionales, teniendo en idea esa idea o esa sombra pues, del concilio de Nicea, de Nicea y lo que pasó con Constantino en el siglo IV. Y no sé si otra vez, como comentábamos al principio, Casiodoro tiene esta tendencia luterana y no sé si tiene esa idea en mente, que en ese sentido, en el sentido de que el príncipe, o está aquí en el caso del magistrado cristiano, tiene esa autoridad en cuanto a convocar un sínodo regional para hablar sobre órdenes, sobre orden dentro de la iglesia en un carácter en sentido disciplinar o también doctrinal, en el que los teólogos, por supuesto, van a discutir el tema. No solo me atrajo a mi mente esa idea. No sé si otra vez aquí Casiodoro tiene esas tendencias luteranas, por lo menos de Melanchthon, pero no estoy seguro, no podría afirmarlo con seguridad, tendría que estudiarlo más detenidamente. Y Daniel, tengo una pregunta para ti, porque cada vez que me haces así, no sé si es porque estás negando lo que estoy diciendo o estás afirmando. No sé si eres como los griegos antiguos, que los griegos antiguos afirmaban así, entonces, y negaban así. Entonces yo no sé si eres como un griego antiguo. Los No, no, indios no. así. Exacto. No. Eso simplemente quiere decir que estoy reflexionando, que estoy escuchando. Ok. Yo digo, a lo mejor aquí Daniel tiene sangre No. socrática por sus venas o... No. No sé, no sé, es algo inconsciente. Ok. Ay, No, pero bueno, sí, pues eso es lo que quería comentar, ¿no? Otra vez, tendría que pues... eso es un tema todavía pendiente porque sabemos que en Sevilla, en Santi Ponce, Sevilla, estaban llegando libros tanto reformados como luteranos y que la teología española, teología protestante española en los años 50, porque ellos salen de España el año 57 y él escribió esto en el año 60, o sea, 3 años después. Y no se sabe todavía, digamos, el perfil teológico de los protestantes en Sevilla en los años 50, sobre todo con respecto a los temas debatibles, obispos o presbíteros, 2 o 3 sacramentos, presencia espiritual o consubstanciación. Arte religioso, o sea, estos temas más debatibles no sabemos muy bien el perfil teológico de los españoles protestantes, porque estaban llegando libros desde el extranjero, libros luteranos, libros reformados, pero también hubo esta presencia alumbrada, autóctona, y también esta influencia humanista de Alcalá de Henares, una influencia erasmista. Esto es como un guiso y no sabemos realmente el perfil teológico. Entonces, cuando tú dices a Jesús, esto me suena luterano, puede ser que fuera luterano, que en los años 40 y 50, Reina y otros habían formado ideas luteranas gracias o a su propia reflexión teológica o las fuentes que le estaba llegando desde el extranjero. Es algo pendiente, una investigación muy precisa, muy bien hecha sobre el perfil teológico de la comunidad protestante en Sevilla. Queda pendiente, por si alguien que nos está escuchando quiere hacer una tesis doctoral. Bueno, Daniel, no sé si tenías algo más que decir. Yo solo quería decir que, bueno, ya lo hemos mencionado, su postura sobre la Santa Cena, más tarde, él va a decir en varias ocasiones, estoy articulando la concordia de Wittenbergo. Que Ya hace... haber empezado por ahí, no se hubiera resuelto un montón. Sí, bueno, este libro que acabo de editar, yo escribí el artículo sobre la postura de Reina sobre la Santa Cena y he resumido
todo el debate. Así que los lectores pueden comprar el libro y leer, que va a salir en febrero, creo. Es inédito. Así que bueno, pero creo que su deseo es ser irenista, ser ecuménico, no expulsar a ningún cristiano de la iglesia. Creo que eso fue su corazón. Estaba más centrado, a ver si lo puedo decir así. No era tanto como polemista o teorista, sino un hombre práctico, ecuménico, más centrado en el lado práctico del cristianismo. Obviamente conocía bien la teología y su debate con Beza demuestra que él sabía muy bien matizar cosas y tal, pero creo que era más práctico, más amor que verdad, por decirlo así. Pero tú sabes que ahora que mencionas eso, y ahora no sé, pues, no recuerdo la fecha en que los 39 artículos fueron escritos, ¿no? Pero, o sea, si recuerdo bien, si su propósito principal era ser pacificador, no conciliador, tú sabes que me parece de que la afirmación anglicana acerca de la cena tiende a ser más ambigua, ¿no? Y pudo haber sido también un poco más, como que cuando lo leo esto me suena más la cena, ¿no? De la cena propiamente, como que más propiamente luterano, ¿no? O sea, no tan conciliador en ese sentido, ¿no? Y obviamente no, él puede tener su postura, puede tener su interpretación, ¿no? O sea, no estamos diciendo de que no la pueden ver, pero el hecho es de que, no sé, me parece de que si su propósito principal aquí era ser conciliador, pudo haber sido más ambiguo en su lenguaje, ¿no? Como trata de hacerla al menos los artículos anglicanos que buscan, como se dice, pues una vía media, ¿no? Pero yo creo que tú como presbiteriano, que tú podrías afirmar esto. No, bueno, no podría porque ahora... Capítulo 13, ¿dónde tienes el problema? Bueno, o sea, yo no estoy diciendo de que uno no pueda decir esto, porque yo creo que muy aparte de Lutero, uno también puede apelar a los padres, a Ireneo, para tener una posición de esta similar, ¿no? No estoy diciendo que es igual, pero digo que como presbiteriano, no puedo, porque la confesión de Westminster de hecho te dice que sin decir la posición luterana está mal, te la trata de describir y dice esto no es correcto, es por otro lado, ¿no? Pero Bueno, sí, y en esta confesión sí se adopta, me parece, algo más luterano. Déjame buscar ok, de la Santa Cena, ya lo encontré. De la Santa Cena, capítulo 13, fíjese, dice, confesamos darse a todos los creyentes en el pan el mismo y verdadero cuerpo del Señor que fue entregado a la muerte por nosotros. ¿Te das cuenta? O sea, eso es problemático desde un punto de vista reformado, pero ¿no? una iglesia reformada aceptó esto. Pero tú mismo me has dicho que no le dieron permiso a él celebrar la cena. Pero no fue por esto, no fue por su capítulo sobre la Santa Cena. Ajá. No sé, pero te digo, cuando yo lo veo, me parece que sí se toma una posición luterana. Como te digo, yo no lo estoy acusando de hereje como No, 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 Betsa. no, no.
Pero lo que quiero decir es que yo estoy llegando a la conclusión de que, no, a ver, No te metas tantos mucho, no te metas reformados, mucho con Casiodoro, Daniel, porque aquí si no Andrés se nos levanta. tantos reformados como católicos romanos afirmen la verdadera presencia del Señor en el sacramento. Ujú. La Pero tienes Sí, que, cuestión, pero ahí tendrías que matizar entre la posición luterana y la posición... claro. sí, pero si estamos hablando de la verdadera presencia del Señor en el sacramento, él está afirmando eso. Eh, Mira, lo que pasa es que tampoco quiero quitar mucho tiempo acá, pero si tú crees que vale la pena, podríamos hacerlo, porque yo te podría leer A el ver, artículo, yo te podría leer el artículo, porque tú me estás diciendo como presbiteriano, ¿no? Yo sí, te sí, puedo, sí, claro. yo te puedo citar el capítulo en Westminster en el que básicamente te dice que eso no es correcto, ¿no? Ahora, porque específicamente cuando te dice en el pan, el mismo y verdadero cuerpo del Señor que fue entregado a la muerte por nosotros. En la tradición calvinista, reformada, lo que se tiende a decir es que pues, el cuerpo de Cristo se queda a la derecha del Padre. No está el cuerpo que fue crucificado por nosotros. Ahora, Cristo está de manera real, presente, pero por la acción del Espíritu Santo. Es espiritualmente. No es que el cuerpo está en el pan, ¿no? Y acá te dice que en el pan, fíjate lo que te dice en el capítulo 13, en el pan, el mismo y verdadero cuerpo del Señor que fue entregado a la muerte por nosotros, y en el vino su propia sangre que fue derramada por él. Entonces, aquí esto a mí me suena como una clara expresión de la consubstanciación, ¿no? Que ya dijimos de que Lutero no utiliza esos términos, pero entonces, por eso a mí cuando yo leo esto, yo digo, pues esta es una posición luterana, ¿no? Entonces, pero por eso digo que no me parece tan conciliador esto. Porque me parece que si el propósito es ser conciliador, se pudo haber sido más ambiguo, ¿no? Bueno, yo sigo afirmando que esto es una postura conciliadora. que un luterano y un reformado podría afirmar esto. Ahora estoy buscando el capítulo 13 también en el texto, eso es bautismo. Ok, la Santa Cena. Capítulo. Sí, él tiene algunas adiciones. Esto es el párrafo a la que mencionaba antes. Esa es una adición a la confesión española. Confesamos darse a todos los creyentes en el pan, el mismo y verdadero cuerpo del Señor que fue entregado a la muerte por nosotros. Tú dices, Daniel, que aquí es donde tienes el problema. O sea, si vuelvo y digo, no lo estoy acusando él de herejía, yo sé que No, no, mucho. no, 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 claro, pero tú como presbiteriano, No, tú dirías, como presbiteriano y como presbiteriano yo tengo que estar de acuerdo con la confesión de Westminster. sí, Me sí, sí, parece, sí, sí. y me parece de que ahí se difiere con la enseñanza de Westminster. Pues aquí Daniel, tendrías un buen caso que montar, porque este párrafo o esta parte del párrafo, esta parte no fue aceptada por la Iglesia Reformada en Londres. Esta fue añadida en el año 77, cuando él era ya luterano. Ahora, esto no quiere decir que excluye la postura reformada, sino que esta postura no fue entregada a la Iglesia Reformada en Londres. Y lo que yo estoy diciendo, y entonces entiendo lo que tú dices, que este lenguaje te parece que él se ha pasado. Lo que yo estoy diciendo es que Reina siempre afirmaba la Concordia de Wittenbergo, Sí, que la firmó Bucero y otros reformados y luteranos, que es una claro. postura intencionadamente ambigua. Claro, pero también es muy temprana, ¿no? Cuando todavía no se han desarrollado los que van a ser otras confesiones
calvinistas que se convierten en estándares, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú me preguntas a mí como presbiteriano, tú me mencionaste la concordia no me acuerdo cuál nombre era, de Wittenberg. Wittenberg, ya. Eso no es un estándar para mí como presbiteriano. Si le preguntas a alguien de la iglesia, no sé, ¿te acuerdas que yo estudié en Calvino, ¿no? En el seminario de Calvino? Ellos tienen la confesión belga, ¿no? Entonces, tampoco, o sea, uno tiene que más ceñirse por eso. Y lo que puedo hacer ahorita, porque ya encontré el párrafo de Westminster donde te habla de esto, para que tú me digas si tú crees que es compatible. Te lo voy a leer y tú me A dices. ver, Te lo puedo... a ver. A ver, mira, yo entiendo que Westminster es posterior también, ¿no? Mira, esto está en el capítulo 29 de Westminster de la Cena del Señor, en el párrafo 7. Creo que es la segunda oración. Dice, el cuerpo y la sangre de Cristo no están entonces ni carnal ni corporalmente dentro con o bajo el pan y el vino. Sin embargo, están real pero espiritualmente presentes en aquella ordenanza para la fe de los creyentes, ¿no? Entonces, no sé si ven lo que quiero decir, ¿no? Corporalmente no está ahí, Claro. pero lo que sí me parece que sí dice Casiodoro es que corporalmente sí está ahí, está en el pan. A ver, tienes que leer el capítulo porque en su debate con Beza, él afirma que Jesús ha ascendido al trono y que su cuerpo está allí. Pero bueno, esto sí, vamos a... Eh, pero él hace una observación muy interesante, que, o sea, su cuerpo está allí, pero allí, ¿dónde está? O sea, allí tampoco allí, el cielo, tampoco es un sitio físico. Claro, Ah, es como en otra dimensión. claro. Entonces, esto es difícil. Y creo que Reina conocía más o menos los matices y que él quería mantenerse allí en el medio entre los reformados y los luteranos. Daniel, tú y yo quizá en otro vídeo podemos hablar más de esto, porque esto es muy interesante, muy interesante. Mira, ¿qué tal os parece si paramos aquí? No hemos terminado la confesión, pero por el bien del tiempo. ¿Os parece bien si paramos aquí quizá en otra ocasión o terminamos de hablar de la confesión o hablamos de otro tema? Ok, Mira, no, me parece bien, me parece bien. lo podemos dejar aquí y Sí. un beneficio de dejarlo aquí sería de que para la próxima conversación ya podría participar Israel. Y entonces Israel también te va a dar te puede decir si lo estoy yo leyendo o no mal, porque él también es presbiteriano, ¿no? Entonces te puede dar, Está en Edimburgo, ¿no? Ok, seguro. entonces también te puede dar otra perspectiva de Mm. esta manera, ¿no? Porque seguramente está muy familiarizado acerca de con los debates eucarísticos entre luteranos y calvinistas, ¿no? Ya, Porque ya. la posición, solo para terminar, la verdad es que justo mientras ustedes estaban conversando, estaba aquí colocando la confesión de Habsburgo. Y es que en el artículo 10, la confesión de Habsburgo dice así: en cuanto a la cena del Señor, enseñamos que el verdadero cuerpo y la verdadera sangre de Cristo están realmente presentes, distribuidas y recibidas en la cena bajo las especies del pan y del vino. Rechazamos pues la doctrina contraria, o sea que literalmente es lo que está aquí hablando Casiodoro, o sea, Casiodoro tiene una posición luterana, creo que es bastante claro, por lo menos lo veo yo así. Claro. Okay. Lo veo yo así. No estoy diciendo que no busque él ser conciliador, porque en la primera parte del párrafo él dice que en la Santa Cena del Señor administra legítimamente, dice Casiodoro, con verdadera fe, en pan común y en vino común, en memoria de la muerte del Señor. Entonces, en ese aspecto a mí me recuerda bastante a Zwinglio.
Entonces trata de coger puntos de aquí y de allá y juntarlos. Ya. Pienso yo. Pues sí, tenemos que volver a hablar de este Sí. tema. Pues muchas gracias por tomar el tiempo para leer la confesión y hablar. Espero que esto haya sido edificante para los que vean el vídeo. Y pues nada, seguimos aquí en el seminario recuperando la reforma protestante española, y también vosotros dos en vuestras maneras seguís aportando a la No, iglesia de habla hispana. ya, no, gracias Andrés otra vez por permitirnos aquí poder aportar lo poco que podemos, poder aportar lo que veo aquí en relación con el periodo patrístico, y la verdad es que es bastante interesante. Gracias por introducirnos a esta confesión, y también por estar publicando, editando libros sobre la Reforma Española que tanto hace falta, ¿no? Tenemos de todos menos de nuestra propia, eh, vamos a decir, pues, de nuestro propio grupo étnico, ¿no? O cultural en este caso. Y no, gracias. Si tiene que ser un estadounidense otra vez a traernos eso, que vergüenza nos tiene que dar a los hispanos de uno u otro lado Hey, del charco. tenemos aquí una oficina para ti, por si te quieres mudar aquí. Gracias. Bueno, pues muchas gracias otra vez por permitirnos estar Nada, aquí. Daniel, gracias. No, gracias a ti y también gracias a Jesús por participar. Ha sido una conversación bastante amena. Sí, Ok. sí, la verdad. Gracias Daniel también. Ok, pues y nos veremos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego, un Bendiciones. abrazo. Adiós.